buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición desde el Jardín de los Cerezos. El día de hoy mi nombre es Ivonne Álvarez y el día de hoy, Ivonne Álvarez Colchado, y el día de hoy estamos un poco tarde. Hoy nos hemos demorado un poquito en ingresar porque saben que siempre tenemos estos inconvenientes técnicos, pero ya estamos aquí para hablar de otro importante tema en nuestra sesión 49, en nuestra 49ª edición, ya cerca a los 50 programas, donde vamos a hablar de otro tema muy importante, aledaño al tema de oncológico. Y hoy hablamos del VPH, el virus del papiloma humano, y del cáncer de cuello uterino. Y es así como damos la bienvenida al doctor Carlos Alberto Marrufo Avellaneda. Bienvenido, doctor, por allí si puede ir encendiendo su cámara. El doctor acaba de salir de consulta corriendo prácticamente, pero ya está aquí con nosotros. Él es médico, ginecólogo, oncólogo precisamente en el Instituto Nacional de Neoplásicas Instituto de Neoplásicas. Entonces, él está aquí hoy día dialogando con nosotros acerca de este importante tema. Y los invitamos a todos, como en cada sesión, a dejar sus preguntas en el post, a través del chat, para poder resolverlas acerca de este tema. Entonces, bueno, en primer lugar, doctor, me gustaría darle pase para que se presente un poco y nos cuente de su labor, de su gestión, acerca un poco de usted para que todos lo puedan conocer. Adelante, doctor. Muy buenas noches, Ivonne. Gracias por la presentación, y por la invitación, ¿no? En realidad, el cáncer de cuello uterino es un tema bastante importante, sobre todo en nuestra población, ¿no? Dado que es una patología prevalente, ¿sí? En realidad es un problema de salud pública para el Perú y para los países en vías de desarrollo y los subdesarrollados, ¿no? Entonces, la verdad, encantado de absolver algunas dudas o todo lo que ustedes quisieran entender y saber sobre el papilomavirus humano y la importancia respecto del cáncer de cuello uterino, ¿no? Así es, Y doctor. obviamente para otras entidades también, ¿no? El cáncer de cuello uterino, por supuesto, es el más frecuente, con el cual está más asociado, ¿no? Pero también hay otras neoplasias, ven los prevalentes que también están en relación con el papilomavirus humano, ¿no? Como por ejemplo el cáncer anal, de vulva, el cáncer de vagina, las neoplasias orofaringias también, ¿no? No son, no es tan frecuente o es menos frecuente la presencia del papilomavirus en estas entidades, ¿no? Pero igual es importante, ¿no? Es importante justamente lo que dice, doctor, y creo que de repente podríamos iniciar contando qué es el virus del papiloma humano y por qué es tan importante. En primer lugar, qué es, de qué se trata. Segundo momento, cómo es que se contrae y por qué es tan importante estar atentos, ¿sabes? Porque es una enfermedad de transmisión sexual. ¿No? Entonces, ¿podría usted de repente ahondar en este tema tan importante que es el virus del papiloma humano, doctor? Bien, en realidad el virus del papiloma humano es un virus ADN, ¿no? Y como tal es un virus bastante estable, ¿no? En la naturaleza. Existen alrededor de 200 tipos de virus de papiloma humano en la naturaleza. De todos esos 200, alrededor de 45 son los que tienen afinidad o infectan al ser humano, ¿no? Ahora, de estos 45, no todos son los que pueden llevar al desarrollo de cáncer, ¿no? Entonces, aquellos que en realidad se asocian o pueden transformar las células de tal manera que termine la persona con una neoplasia, con un cáncer, son 14, ¿no? 14 de estos 45. A estos 14 nosotros los llamamos virus de alto riesgo. ¿Por qué de alto riesgo? De alto riesgo de que vayan a desarrollar esas pacientes que tienen esa infección, vayan a desarrollar cáncer, ¿no? Por eso llamamos virus de alto riesgo, ¿no? Ahora, de estos 14, o en general los conocemos por números, ¿no?
Entonces, de estos 14 hay dos que son sumamente importantes. Son el número 16 y el número 18, ¿no? Entonces, estos dos, ¿por qué son importantes? Porque mira, los dos van a ser responsables del 70% de los cánceres de cuello uterino en cualquier población del mundo, ¿no? Entonces, mira la importancia de estos dos serotipos, 16 y 18. Y los otros 12 son responsables alrededor del 29 a 30% de las neoplasias de cuello uterino, ¿no? Ujú. Entonces, es un virus ADN. ¿De acuerdo? Entonces es un virus bastante estable. Hay 200 serotipos, 45 están en relación a infecciones en el ser humano y de estos son 14 los de alto riesgo que pueden transformar las células a cáncer. ¿De acuerdo? Y de estos hay dos, el 16 y 18, que son bastante importantes o más peligrosos, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué más? Mira, el virus del papiloma humano, ¿cómo es que se ¿Cómo es adquiere o contraído, no? ¿Cómo es cómo llega contraído, doctor? Ujú, cómo llega al ser humano, ¿no? En general es una infección de transmisión sexual esta. ujú. De hecho, el mecanismo plenamente demostrado y establecido es el contacto sexual, ¿no? Existen algunos otros descritos, pero en realidad yo plenamente estoy convencido que es el contacto sexual el mecanismo por el cual el virus llega, ¿no? Y se transmite de una a otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, también he sabido que estos virus suelen llegar al organismo tanto del varón como de la mujer en los primeros contactos sexuales, sobre todo en la adolescencia o la juventud temprana, ¿no? De hecho, esos contactos que suelen tener las o que solemos tener las personas suelen ser con personas que desconocemos su pasado, ¿no? Y generalmente, pues, en esa población la prevalencia de infección por VIH es altísima, en los adolescentes y en las poblaciones jóvenes, ¿no? Es alto, pero también es cierto que la gran mayoría de mujeres, sobre todo, que adquieren esta infección, su organismo lo elimina, lo aclara, llamamos nosotros, ¿no? Más o menos alrededor del 97 al 99% del organismo de las mujeres suele eliminar esa infección. Solo un porcentaje pequeñísimo, el virus llega y no se va, permanece ahí en el tracto reproductor femenino. Y esa permanencia, que le llamamos nosotros persistencia de la infección, es en realidad el condicionante necesario para qué? Para que exista la transformación de las células del cuello uterino, primero en células precancerosas y después en cáncer, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ocurre. Normalmente, ¿qué te digo? Se toma alrededor de entre 10 a 15 años. Todo ese tiempo es necesario para que desde que llega la infección por el por el papiloma virus humano, transforme a las células hacia células precancerosas, ¿no? En realidad es un proceso relativamente lento, ¿de acuerdo? Pero hay que considerar que ese proceso lento es en poblaciones o en personas inmunocompetentes, en la mayoría de la población en realidad. Entonces eso nos da chance de poder detectarlo como lesión precancerosa y tratarlo, ¿no? Esa es la importancia de conocer el papiloma virus humano, su importancia y factor necesario para el desarrollo de cáncer de cuello uterino y su historia natural, ¿no? Que suele ser relativamente lenta, ¿de acuerdo? Y que nos da chance de detectar como lesión precancerosa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la manera de contraerlo, como vuelvo a repetir, es a través de las relaciones sexuales, ¿no? Es por eso que hay algunos factores de riesgo para cáncer de cuello uterino, digamos, por ejemplo, el tener más de una pareja, ¿no? O tener Ujú. una pareja que tenga varios contactos sexuales, ¿de acuerdo? Entonces, ahí radica la importancia de establecer o, bueno, como profesionales de la salud, Una educación ahondar en lo que son sexual, los ¿no? factores de riesgo, ¿no? Ujú. Entonces, en las poblaciones jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que educarlos, ¿no? Tienen que entender que este virus suele llegar cuando suelen tener los primeros contactos sexuales, ¿no? Otro factor importante aquí de riesgo es el momento de inicio de relaciones sexuales, ¿no? Este mensaje va directamente a lo que son poblaciones adolescentes, ¿no? Ujú. De hecho, el tracto reproductor femenino tiene un proceso de maduración, no es que de la menarquia, o sea, desde el cambio de la niñez a la juventud, todo ese proceso es inmediato, ¿no? Sigue un proceso de maduración, ¿no?
Eso se toma más o menos 5 a 7 años. Entonces, desde la menarquia hasta la madurez plena del tracto reproductor femenino se toma ese tiempo, ¿no? Si en ese espacio la mujer inicia relaciones sexuales, va a tener mucha más probabilidad de que ese virus llegue, se ubique en el lugar donde le gusta estar, que son las células basales del epitelio cervical, y empezar a generar toda la cascada preneoplásica y finalmente neoplásica, ¿no? De acuerdo, entonces importante. Por eso es que nosotros establecemos, en función a la epidemiología, que el punto de corte para inicio de relaciones sexuales es por encima de los 18 19 años, ¿no? Claro. Ujú, Momento en el cual la mujer está plenamente madura y la probabilidad de que el virus genere todos estos procesos es mucho menor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, así funciona el papilomavirus en líneas generales. Eso es más o menos en síntesis quién es, ¿de acuerdo? Cuántos tipos existen, cuáles son los más riesgosos, ¿no? Afortunadamente ahora tenemos pruebas para poder detectarlo, ¿no? Y de repente ese es un punto que a lo mejor lo tratamos conforme avanza el conversatorio, ¿no? ujú. ¿Algún otro punto que mencionaste? Realmente lo que acaba de indicar, doctor, es muy importante. De hecho, nosotros en el trabajo preventivo y en la detección temprana solemos hablar mucho de este aspecto, porque hoy en día, como usted lo acaba de indicar, cuanto más temprana es o sea, se habla mucho del cuidado de el preservativo o al cuidarse de no salir embarazados o de repente de un embarazo precoz X, ¿no? De diferentes situaciones, pero como usted bien lo dice, este virus, al iniciar la vida sexual, un poco, si entiendo bien lo que acaba de describir, si inicio más temprano mi vida sexual, hay mayor probabilidad que yo tenga mayores riesgos porque tengo más parejas. Y también, no solamente más parejas, puede ser que yo haya iniciado mi vida sexual a los 13 años, que lamentablemente es una realidad en nuestro país y que una lamentable realidad, ¿no? Que inician una vida sexual a los 13 años y de repente, pues no sé con qué pareja estuve, si esa persona tuvo otras parejas y otras personas o pudieron conectarse. Y aquí también me detengo con este tema con el que usted explicaba al inicio, que el virus del papiloma humano no solamente es para el cáncer de cuello uterino, sino también rectal, la vulva y entre otros tipos que había indicado. Y este es un aspecto claro que es importante mencionar, porque hoy en día los jóvenes en muchos de los casos experimentan con otro tipo de intimidad sexual y consideran que a ellos no les puede pasar nada. Y es aquí la respuesta importante para los padres de generar esta conciencia, de conversar con los hijos, de conversar en casa de la importancia de este tema preventivo. Doctor, y a este punto quisiera preguntar, ¿cómo es que funciona el tema de la vacuna contra el VIH, de prevención del VPH? Tengo entendido que son administrados desde pequeños y pueden ser a las personas que todavía no hayan tenido relaciones sexuales. ¿Es correcto o ha habido alguna variación? No, eso es correcto. En realidad, respecto de vacunas, hay evidencia bastante, en realidad, bastante evidencia sobre inmunogenicidad. ¿Qué es eso? Es la cantidad de anticuerpos que el organismo produce una vez vacunado, ¿no? Los niveles que se alcanzan en el suero, eso en realidad se ha visto que se alcanzan niveles adecuados y protectores, aparentemente hasta en poblaciones de edad adulta, ¿no? Hay estudios hasta los 45, 50 años, ¿no? Sin embargo, mira, respecto de lo que es cáncer en sí y prevención, hay un estudio que se ha publicado hace año y medio a 2 años en Europa. ¿Qué es lo que han encontrado? Las poblaciones que los vacunamos antes de los 17 años tienen un impacto realmente sustancioso, considerable y beneficioso respecto de cáncer de cuello uterino, mucho más contundente que aquellas mujeres por encima de 17 años, ¿no?
Entonces, la población, ¿qué te digo? La explicación epidemiológica probablemente sea que esa población por encima de 17 ya haya tenido contacto sexual, ¿no? Obviamente la vacuna no es una vacuna terapéutica, es profiláctica. Ujú, Profiláctica significa que va a evitar que el virus alcance o llegue hacia su zona preferida, ¿no? Que es el epitelio basal del cervix, ¿no? Entonces, ese es su mecanismo, pero una vez que ha llegado, no va a tener ningún efecto. El virus va a empezar a hacer su trabajo y al final va a terminar en precáncer y probablemente en cáncer, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, importante la vacunación en poblaciones jóvenes, ideal en mujeres que no hayan tenido este contacto sexual, ¿no? Porque ujú, obviamente esa población no ha tenido contacto con el virus y van a ser las más beneficiadas, ¿no? claro. Y el otro concepto importante en vacunas es que hoy tenemos vacunas, la nonavalente, que es una vacuna que nos ayuda en realidad a reducir la probabilidad de cáncer de cuello uterino hasta en un 90%, ¿no? Existe Ujú, un margen de un 10% que está determinado por otros virus, que no son los de tipo 16 y 18, que son los más agresivos, pero están ahí, ¿no? Y entonces este pequeño grupo de virus podría también desarrollar cáncer de cuello uterino en esa población, ¿no? En la población vacunada. Entonces, ¿qué implica eso? Que todas las mujeres que se vacunan igual tienen que ir a evaluaciones preventivas, ¿no? Probablemente no, podríamos diferir un poco más el inicio de la prevención en ese grupo poblacional, dado que, bueno, los virus que quedan, no cubiertos por la vacuna no son ¿qué te digo? De la misma agresividad que el 16 y 18, ¿no? Entonces podríamos empezar un poquito, a edad un poquito más avanzada, lo que son las evaluaciones preventivas, ¿no? Y la otra importancia es que como ya para esa población en realidad la incidencia y prevalencia de cáncer de cuello va a reducirse de manera sustancial, la prueba ideal para ese grupo es la prueba, el test de papiloma virus humano, ¿no? La prueba molecular. Esa es la prueba ideal, ¿no? Entonces la citología ya en esa población, la verdad, no tiene cabida, ¿no? Entonces, realmente, sí, continúe, eso por es la favor. importancia de la vacuna, ¿no? Es algo que ahora está establecido, es algo que de manera gratuita lo está ofreciendo el Ministerio de Salud en el Perú, ¿no? Las coberturas no son buenas en realidad, probablemente por la información que no era tan clara, ¿de acuerdo? Ujú, Pero ahora tenemos información contundente, información que nos permite sustentar y abogar por la vacunación a la población joven, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo en realidad, ¿no? Nos falta nomás mejorar nuestras coberturas y tal vez la historia del cáncer de cuello uterino en el Perú sea diferente de aquí a unos ujú. 20, 30 años, ¿no? Eso último que acaba de decir, qué importante, porque al inicio usted mencionaba que es un desarrollo lento del virus. Mire, es un desarrollo lento, sin embargo, el cáncer del cuello uterino es casi uno de los segundos cánceres más fuertes de muerte, de mortalidad en la mujer, ¿no? Y en muchos de los casos llega en una etapa avanzada, ¿no? O sea, llega en una etapa avanzada cuando poco o nada se puede hacer. Y en muchos de los casos esto ocurre porque debido, yo pregunto aquí un poco la literatura nos dice que en muchos de los casos es porque no son detectados a tiempo y a pesar de haber estado en riesgo, no se considera como parte de los chequeos como el tema del Papá Nicolau, ¿no? O revisiones, o por un lado la protección previa y por el otro el tema del Papá Nicolau, que es un mito, no sé cómo denominarlo, doctor, pero es un examen que las mujeres solemos mucho evitar, ¿no? Posponer, evitar. ¿Cuál cree usted que es uno de los principales inconvenientes que se tiene frente al cáncer de cuello uterino? Ya, mira, ahí en ese aspecto hay varias cuestiones interesantes y que en realidad estamos cambiando, ¿no? Y estamos buscando cambiar también, ¿qué te digo? La percepción del profesional de la salud y el cambio de actitud. ¿Qué es lo que pasa? Mira, lo que mencionaste es verdad, ¿no?
El Perú, aquí en el Perú, más o menos por año se diagnostican alrededor de 5.000 cánceres de cuello uterino. Increíble. De esas, alrededor de 1.700 a 1.800 mueren. Entonces, Imagínate, la estamos tercera hablando parte. alrededor de 5 mujeres por día que fallecen por cáncer de cuello uterino. Mira, 5 es bastante, ¿no? Entonces, por eso decía al inicio que es una enfermedad prevalente, ¿no? Ahora, de toda esta población, más o menos el 20% son mujeres menores de 40 años, imagínate. Entonces, es también altamente prevalente en poblaciones jóvenes y entonces finalmente, al final va a haber un impacto también en la familia porque muchas familias van a quedar desintegradas por el Desintegradas. fallecimiento de Así la es. madre, ¿no? Eso es un aspecto social importantísimo, ¿de acuerdo? Entonces, de todo lo que llega a los hospitales, al INEM, por ejemplo, más o menos el 70-60% son enfermedad avanzada, es decir, 2, 3 o estadio 4, ¿de acuerdo? Ha cambiado ligeramente esa tendencia, ¿no? Hay un poquito más de detección en estadios tempranos o precáncer, es verdad, pero no es lo ideal aún. ¿Qué Claro. es lo que pasa? Mira, el Papa Nicolau es una prueba que en realidad para nuestra realidad, para el Perú, no nos ha ayudado. Si Mm, nosotros valoramos en el tiempo, no hemos cambiado la incidencia, la prevalencia, la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Entonces significa que las pruebas de detección no nos están ayudando. Uno, las coberturas tampoco, ¿no? Lo que pasa es que el Papa Nicolau es una prueba que depende de muchos factores. Uno, de quién lo toma; dos, cómo lo fija; tres, cómo lo transporta; cuatro, quién lo lee; cinco, quién entrega el resultado; y seis, cómo lo manejas. Entonces es una prueba, la muy verdad, un poquito sensible, es una prueba muy, difícil. muy, muy Y sensible y entonces, difícilmente profesionalizada en el uso de poder exacto. detectarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, en el Perú la sensibilidad de la citología en condiciones óptimas con profesionales óptimos del INEM alcanza alrededor del 34% la Mm, sensibilidad. mm, Y de manera general no pasa del 18 o 20%, es bastante baja. Entonces, hoy, ¿cuál es nuestro concepto y el mensaje a la población? Que tenemos que virar a pruebas mucho más sensibles. ujú, ¿Cuáles son esas pruebas? Las pruebas para papilomavirus, ¿no? Hay pruebas moleculares y hay otras por captura híbrida. ujú, Entonces, las pruebas de detección del papilomavirus humano son mucho más sensibles. Y la bondad de esas pruebas es que, aunque no lo creas, no son examinador dependiente, porque inclusive la muestra lo puede tomar la misma paciente, la autotoma se llama eso, y no disminuye la sensibilidad de detección. y está en el Entonces, mercado abiertamente, doctor, disculpe que lo corte aquí. sí, está abierto, ya en el Ministerio de Salud también estamos empezando a utilizarlo. Claro, porque en el No de ministerio man- lo que aplican naturalmente, por lo general en las entidades de salud, pues utilizan el el Papa Papa Nicolau, Nicolau, ¿no? Entonces, exacto. o sea, Pero como que mira, no se le educa a claro, la población. exacto, pero ese concepto ya lo estamos cambiando. Hoy estamos diseñando las nuevas guías de detección para cáncer de cuello uterino, ¿no? Y las vías del cáncer de cuello uterino, o sea, cuáles son los caminos que debe seguir cada paciente que es detectada, ¿no? Ujú, Entonces, en esas nuevas guías y vías estamos priorizando y estamos enfatizando en que tenemos que virar hacia las pruebas de detección del papilomavirus humano, ¿de acuerdo? Entonces, todos nuestros recursos, aunque sean pocos, tenemos que abocarlos a esos sistemas de prevención. Entonces, mira, si esa prueba es altamente sensible y yo lo enfoco en el momento oportuno y adecuado de la población en riesgo, que podría ser entre 30 y 50 años, por ejemplo, que es el momento más álgido de lesión precancerosa, entonces, si yo les tomo en ese grupo etario una sola prueba de papilomavirus, voy a detectar a casi al 100% de mujeres que tienen la infección y probablemente la lesión, ¿entiendes? Y entonces claro. las voy a poder tratar como lesión precancerosa. Entonces, si yo las trato, ya esa población para mí es una población seleccionada, que le voy a hacer seguimientos adecuados y voy a estar tras ellas. Las que sean negativas, al menos tendrán 10 años, este, con poca probabilidad de desarrollar lesión precancerosa. Ujú. Las poquísimas que han podido pasar como negativas o aquellas que por contactos nuevos o por parejas que han tenido otros contactos adquieran el virus al día siguiente imaginariamente de la toma de la prueba, ¿no?
Solo ese grupo pasaría desapercibido, pero tendría al menos un tiempo prolongado de que no van a desarrollar lesión precancerosa. Y entonces podría establecer que, por ejemplo, la segunda toma de detección lo haría a los 10 años. Y estoy bien, la verdad, estaría haciendo un buen trabajo por la población. O es más, si no tengo recursos, no le vuelvo a tomar más y estoy haciendo muchísimo. ¿Ves? Entonces, ese es el objetivo, ese es, como te digo, eh, la visión que tenemos, ¿no? Que tenemos que Ujú. cambiar hacia esas pruebas, ¿no? Entonces, estos conceptos tiene que conocer la población. Claro, y creo que Entonces, el primer es un lugar poco donde debería costoso, conocerse es mira, el colegio, ¿no? Las claro, escuelas. entonces se dice, por ejemplo, que estas pruebas son un poco costosas, pero eso es entre comillas, porque si yo utilizo una prueba altamente sensible, con esa prueba, si me sale negativa, yo no necesito verlo al paciente desde el punto de vista preventivo para cáncer de cuello uterino, sino en 5 años como mínimo, imagínate. Ya no Ujú, necesito todos los años ir mirando el cuello, haciéndoles papanicolaos y todas esas cosas, ¿no? Si uno hace sumas de todos esos recursos que invertimos en esos 5 años, probablemente se compense, ¿no? Y la balanza iría a favor del papilomavirus humano, ¿no? Entonces, qué- estos conceptos tenemos que cambiar, ¿no? Y en ese sentido, probablemente también es otra herramienta que nos ayude a nosotros a reducir lo que es la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Si somos sí. implacables y utilizamos los recursos de manera adecuada, probablemente, ¿qué te digo? En un corto plazo, tal vez 5 a 7 años, hagamos una reducción sustancial de lo que son neoplasias avanzadas de cáncer de cuello uterino, ¿no? Ujú. Por eso hacemos estos programas, doctor, estos programas psicoeducativos que tienen como misión principal educar, valga la redundancia, a la población, educarnos nosotros mismos en conocer los aspectos distintos que se manejan a las patologías, alrededor de las patologías y con las que nosotros podemos prevenir. Y ante esto, doctor, la pregunta sería, cuando es detectado un cáncer de cuello uterino, ¿cuáles son esos síntomas? ¿Cuáles son esos aspectos que pueden ir alrededor y que nos pueden decir una alerta que nos podría llamar? Son múltiples, estoy segura que sí, pero ¿cuáles podrían ser? Y después, no se preocupen, después estamos haciendo ya, respondiendo las preguntas que nos están dejando en el chat y los animamos a continuar dejando sus preguntas. Adelante, doctor. Ya, mira, entonces pasamos ya de la fase precancerosa al cáncer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el cáncer? En el cáncer va a haber una fase en realidad oligosintomática o asintomática, ¿no? Cuando la lesión aún es microscópica y pequeña. Generalmente el paciente que muestra flujo vaginal crónico de difícil control. El paciente dice, doctor, tengo descenso, todo el mundo me ha tratado y no ha podido controlar este flujo, esta infección vaginal. Lo que pasa es que hay que conocer también que, mira, el papilomavirus humano, hay algunos cofactores que favorecen la persistencia de la infección en el tracto reproductor femenino. ¿Cuál es un gran factor que poco se ha estudiado, que ahora más conocemos, más se lo estudia y más le damos importancia? Es el microbioma vaginal, el ambiente vaginal en el cual vive el papilomavirus. Mira, un microbioma vaginal ordenado, con buena cantidad de lactobacillus, en ese microambiente, en realidad, el papilomavirus humano, con alta probabilidad, el organismo va a aclararlo, va a eliminarlo, ¿no? Pero si ese microambiente no está ordenado y está alterado, probablemente ese virus permanezca en el tiempo. Entonces, ahí también hay un concepto importante, que el tratamiento de lo que son infecciones vaginales o disbiosis vaginales es sumamente importante también para este aspecto, aunque parezca mentira, ¿no? Claro. La detección de otras infecciones de transmisión sexual también, por ejemplo, la infección por clamidia. La clamidia en el fondo tiene varios mecanismos que favorecen a la persistencia de la infección por papilomavirus en el cuello. Y el virus, si permanece mucho tiempo ahí, empieza a transformar a las células del cuello uterino, ¿no? Entonces, hablábamos de una fase muy temprana con oligosíntomas, pocos síntomas. Después, conforme avanza el estadio, nosotros o las mujeres empiezan a percibir alguna sintomatología. Por ejemplo, el primer síntoma en el estadio 1 con lesión pequeña es la sinusorragia. ¿Qué es la sinusorragia? La sinusorragia es el sangrado postcoital comúnmente conocido. La mujer tiene relaciones sexuales y después del acto sexual dice, me vino un poquito de sangre, dice, ¿no? Pero es mínimo, ya pasó. La mayoría no lo toma en cuenta Exacto. y No, entonces no no hay este busca tema de asistencia.
¿no? Es una cuestión de que me pasa algo y simplemente, bueno, ya me va a pasar, eso siempre me pasa. O de Ajá, repente yo he escuchado en consulta muchas veces, me pasaba esto y yo decía, ya me va a pasar, ya me va a pasar, me bajaba un descenso, me bajaba como mi periodo, me bajaban coágulos y me parecía que era normal, ya se me pasaba, ¿no? exacto. Ajá, entonces, no le toman importancia, eh, muchas veces porque el sangrado es mínimo y en algunas otras, en algunas otras situaciones, ¿qué es lo que pasa? También el aspecto económico en la población es importante. Entonces, no buscan asistencia porque tienen otras prioridades, ¿no? Eso, qué importante lo que Entonces, acaba de decir, eso doctor, es qué importante. Y grave. nosotros tenemos poblaciones bastante, ¿cómo se llama? Con mucha necesidad, ¿no? Entonces, Ujú, ahí el profesional de la salud tiene que jugar un rol importantísimo. mm. Y bueno, me disculpas un ratito, Claro, mi batería claro que sí, doctor, claro que que se sí, apaga. Ahorita mientras vuelvo, tanto, ¿ya? sí, sí, no se preocupe. Ok, y esto que el doctor está hablando con respecto a este importante tema, tú que estás viendo que en este momento estás conectado, una vez más, la importancia del diálogo con los hijos en casa, tu mamá, y no solamente pensar en que este cáncer lo puede tener la mamá, o puede ser también, puede ser que esté detectado por una abuela a la abuela o también a una adolescente. No creamos que esto es propio de una persona de 40 años. La realidad es que hoy en día podemos encontrar hasta personas de 20, 19 años que están pasando por este proceso o vivimos en un país donde lamentablemente estamos expuestos a la violencia sexual también, entonces hay muchos factores de riesgo alrededor de este punto. Y se dan cuenta todo lo que hoy está es compartiéndonos el doctor Marrufo, realmente está en manos de nosotros de perder ese miedo al control, de no ver como que es algo normal que me pasa esto. Y como él decía hace un momento, pues es más, es una prioridad. Me puedo comprar un buen pantalón, me puedo comprar unas buenas zapatillas, me puedo ir de repente de viaje, cosas que no estamos diciendo que no ocurra, pero me puedo hacer muchas cosas, me puedo arreglar la dentadura, me puedo arreglar todo, pero no me puedo hacer un chequeo o no puedo estar atento de esto. Entonces, si decíamos disminuir el riesgo como país, o sea, aumentar es una realidad que tenemos un conglomerado de personas, ¿no? Que a veces las instituciones no se abastecen. ¿Y por qué no se abastecen? Porque no es que el sistema está saturado precisamente porque no generamos esta conciencia, ¿no? Entonces tú ahora que estás conectado en este momento, cuando termine esta sesión, por favor, multiplícalo, compártelo con más personas, así como compartes un meme o compartes algo que te causa risa, compártelo, compártelo para que más personas nos mantengamos eh, de alguna manera conectados con este aspecto, conectados con esta situación que en muchos de los casos nos genera, podemos aliviar muchas situaciones en el futuro. Y también en este factor me permito también agregar un aspecto clave pareciera que no lo es, y lo decía en un inicio, y es la importancia de la educación sexual. Tu papá, tu mamá, que estás en casa y que probablemente vienes de una familia que en algún momento nadie te explicó cómo podía ser. Hoy hay múltiples, así como existe el Internet, no solamente en Internet, podemos ir a un médico, a un doctor, perdón, podemos irnos a un personal de salud especializado y pedir que nos expliquen cuán importante es el cuidado preventivo, la vacunación y todos los procesos que surgen alrededor de todo este aspecto. Este es un factor clave que te va a dar herramientas poderosas para poder contrarrestar. Entonces, lo que buscamos a través de este tema que hoy día ha sido elegido con tanta sabiduría
sobre el cáncer de cuello uterino y justamente que el doctor acaba de, o sea, se está preparando muchas cosas, pero ¿por qué vamos a esperar que cambien las cosas en 30, 20 años? Si podemos lograr acortar la brecha en este instante. Entonces, doctor, ya estamos nuevamente aquí justamente Estamos de conversando. vuelta. Sí, Sí, claro que nos sí, no habíamos se quedado preocupe. en la sintomatología, ¿no? Sí, en la Entonces habíamos hablado que sintomatología, había así adelante, doctor. una fase microscópica en la cual solamente hay, ¿qué te digo?, flujo vaginal crónico, por ejemplo. Luego, cuando ya la lesión es un poco más voluminosa, tal vez alrededor de un centímetro, centímetro y medio, las mujeres suelen tener la sinusorragia o sangrado poscoital, ¿no? Como única sintomatología. Y ahí hablábamos también de que tenemos poblaciones donde esta enfermedad es mucho más prevalente, las poblaciones de recursos limitados, ¿no? Ujú, Entonces ahí radica la importancia de el compromiso del profesional de la salud, ¿de acuerdo? El profesional de la salud tiene que estar comprometido en detectar a esas mujeres que tienen esta lesión temprana, ¿no? ujú, No solamente implica irse al establecimiento de primero o segundo nivel a sentarse, ¿no? claro. Tal vez sería ideal, por ejemplo, que estos profesionales tengan, así como tienen, por ejemplo, las obstetras, ¿qué te digo? Su registro de sus pacientes gestantes de riesgo bajo y alto riesgo y su seguimiento domiciliario. Tal vez para la población objetivo, para detección de lesión precancerosa, también deberíamos tener un registro y debería haber un profesional responsable de esa población, ¿no? Ese es otro punto que tenemos que cambiar y también estamos enfocándonos en eso, en cambiar la normativa para que eso suceda y funcione, ¿no? Entonces hay poblaciones que quien tiene que tomar la batuta y tener bastante, ¿qué te digo?, ser proactivo es el profesional de la salud. No esperar que venga el paciente tal vez al establecimiento, sino ir a buscarlo. Eso sería ideal, como te decía, con la autotoma ahora se puede. El paciente puede tomarse la muestra en su domicilio, mire. Y una vez que sale positivo, seguir todos los caminos necesarios para hacer detección y tratamiento temprano de lesión precancerosa o cáncer. Ahora, conforme avanza la enfermedad, en lesiones mucho más voluminosas por encima de los 2 centímetros, entonces se empieza a ver otra sintomatología diferente. Las mujeres suelen tener sangrado transvaginal espontáneo. De la nada les viene el sangrado, inclusive sin ¿Y eso a contacto qué se sexual. debe, doctor? Que el tamaño o que el tumor es mucho más voluminoso y como son neoplasias con sustento estromal no firme, poco tejido conjuntivo, son muy friables. Con el mínimo esfuerzo se rompen, se laceran, sangran, ¿no? Es la característica de una neoplasia maligna, ¿de acuerdo? Entonces empiezan a sangrar espontáneo, entonces ahí probablemente estamos hablando de un estadio 1 ya un poquito más avanzado, ¿de acuerdo? Tumores de 3 4 5 centímetros, ¿de acuerdo? Después de eso, si eso sigue avanzando, la mujer empieza a sentir dolor pélvico. Además del sangrado, le duele. ¿Qué es lo que pasa? Que la neoplasia ha empezado a infiltrar los ligamentos que unen el útero a la pelvis, ¿no? Entonces empieza a haber infiltración de los ligamentos y la mujer empieza a tener, además del sangrado, dolor, ¿no? Cuando esta infiltración llega hasta el hueso, el dolor es sumamente marcado, ¿no? Y además de eso, el paciente empieza a tener ya otra sintomatología, a veces derivada de órganos circundantes, ¿no? Cuando esto avanza y compromete, por ejemplo, a los uréteres, los pacientes suelen hacer uropatía obstructiva y empiezan a hacer uremia y entonces empiezan a hacer trastornos encefalopáticos por retención nitrogenada. Entonces empiezan a haber otros síntomas adicionales, ¿no? También del estadio 3 en adelante el paciente empieza a tener compromiso sistémico, los pacientes empiezan a bajar de peso, ¿no? No tanto así como otras neoplasias, pero suele ocurrir eso. Y además empieza a haber, ¿qué te digo? Eh, hipo, ¿Qué te digo? Hipoxigenación del tumor. No se oxigenan bien porque hay infartos a nivel del tumor. El tumor mismo empieza a licuarse, a necrosarse. Entonces, otro síntoma que vemos con frecuencia en los estadios 3 4 es el mal olor. Además del sangrado, hay un mal olor, ¿no? ¿De acuerdo? Y después ya pues en estadios más avanzados, en la fase 4 eh, va a haber a veces sangrado transrectal o sangrado por vía urinaria, porque el tumor a veces destruye la pared del recto o de la vejiga, ¿no? Y a veces pues, hay enfermedad a distancia, ¿no? Los pacientes empiezan a tener tos
hemoptisis, expectoración con sangre, dificultad respiratoria, o a veces hacen ictericia por cuadros obstructivos, por enfermedad a nivel retroperitoneal, ¿no? En cabeza de páncreas, por detrás de la cabeza de páncreas, o metástasis hepática también, ¿no? Entonces, esas ya son fases avanzadas de la neoplasia, ¿no? Esas ya generalmente son poco frecuentes, ¿no? La mayoría que vemos son estadios 2 y 3. Eso es bastante frecuente, ¿no? Entonces, clínicamente el cáncer de cuello se va mostrando así, ¿no? Desde flujo vaginal mínimo hasta compromiso sistémico, ¿no? Entonces, todo una gama de sintomatología en función al estadio del cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, eso ya, bueno, aplica para nosotros. De repente la población general también va a percibir en sus pacientes o ha percibido en algún momento alguno de estos síntomas, ¿no? O si importante para la población general, que sepan que si la mujer tiene sangrado postcoital, hay que descartar un cáncer del cuello uterino, Claro. importantísimo. Si la Ujú. mujer tiene flujo vaginal difícil de tratar, igualito, hay que buscar asistencia en lo posible de un profesional entrenado, ¿no? Ideal sería un ginecólogo, ¿no? Y si no, un profesional tipo ginecólogo general o de repente un cirujano oncólogo, ¿no? Para que pueda descartar la presencia de cáncer de cuello. ¿Qué otra cosa tienen que saber? Que si hay sangrado espontáneo igualito en el Perú, siendo una enfermedad prevalente, hay que descartar primero que sea un cáncer de cuello uterino. No, ese es el concepto para la población en general. Mujer que sangra, hay que descartar que no sea una patología cervical, ¿no? Porque es una enfermedad, como le repito, prevalente en el Perú, ¿no? Lo que les decía a los residentes, a veces cuando tengas un paciente que sangra y no sepas cuál es su diagnóstico, sobre todo en esas mujeres peri o posmenopáusicas, siempre tienes que pensar en que puede ser un cáncer de cuello uterino y enfocarte en descartar esa enfermedad, ¿no? Bien, entonces eso respecto de la sintomatología, ¿no? Y qué es cómo se podrían guiar ustedes, para poder ayudar a la población en realidad, ¿no? Y este punto es clave también, doctor. Acá justamente nos han hecho algunas preguntas. Por favor, bueno, Enoe Jehans, buenas noches, bienvenido, doctor. Enoe nos acaba de decir. María Elena Bustamante también le saluda, buenas noches. Y ella hace la pregunta: ¿a qué edad es recomendable vacunar a las niñas contra el papiloma? Gracias, dice María Elena Bustamante, gracias por tu pregunta. Bien, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Normalmente, pues, ¿qué te digo? El Ministerio de Salud contempla un rango de edad, ¿no? Entre 9 y 14 años de edad. De hecho, la evidencia nos muestra que mientras vacunemos a las mujeres, este, en edades menores de 17 años, va a tener un impacto adecuado o favorable o el mejor impacto, ¿no? Respecto a prevención para cáncer de cuello uterino, ¿no? Pero probablemente el concepto más importante es que la mujer debe vacunarse en ausencia o sin haber tenido contacto sexual, ¿no? El límite de edad es bastante relativo porque los estudios finalmente incluyen pacientes que desconocemos muchas veces si han tenido o no contacto sexual, ¿no? Exactamente. Entonces, en función a eso, estos esquemas que nos están mostrando a edades mucho más tempranas buscan administrar esta vacuna en la población antes de tener contacto, considerando cómo es en realidad, cómo funciona nuestra población, ¿no? A qué edades más o menos inician relaciones, ¿no? La mayoría inician a edades tempranas, en realidad un buen porcentaje, ¿no? No digamos la mayoría, pero hay un alto porcentaje que sí están ahí Que empezando es en la una adolescencia. terrible realidad, pero que es la realidad, Ajá. ¿no? Hoy, Entonces, en función a eso, si, bueno, lo vacunamos a los 10 11 años, está muy bien, la verdad. claro. Yo creo que ese es el momento ideal para vacunar a nuestra población, ¿no? Y lo otro, enfocarnos pues en las poblaciones de riesgo, ¿no? Aquí también deberíamos hacer mucho más énfasis, por ejemplo, en las poblaciones donde los recursos son limitados y ahí deberíamos ser incisivos en la vacunación de esa población, ¿no? Y en la Entonces, a diferencia educación, de ¿no? otras poblaciones, educación también, En la ¿no? educación con Entonces, respecto a la enfermedad. ajá, a diferencia de otras poblaciones donde hay más recursos, muchas veces ya ni siquiera la vacuna del Estado lo utilizan, van a vacunas ya administradas en establecimientos privados, ¿no? Entonces, hacer incisivos ahí es importantísimo. Y esto
mensaje va también para el profesional de salud, que ellos son los responsables de esa vacunación y deberían ir a los establecimientos, a los ámbitos de educación secundaria y primaria a ofrecer la vacuna, ¿no? Y sobre todo informando bien a lo que son los padres y también pues, los docentes, ¿no? Ok, doctor, gracias. Aquí tenemos, gracias, María Elena Bustamante, gracias por tu pregunta. Esperamos que haya sido respondida. Noé Yeyans nos dice, si el conteo tumoral está en 3.6 después de haber terminado quimioterapia hace 2 meses, ¿está bien o debo llegar a cero? Mm, no Me imagino sé. que se refiere al marcador tumoral, sea Sí, C125, me sí, yo imagino, creo ¿no? que a eso se refiere. Entonces, ahí, por ejemplo, sería ideal que nos muestre a qué se refiere, ¿no? Sí. Normalmente el marcador tumoral sea 125 lo utilizamos en otros tipos de neoplasias, más no Ujú, en cáncer de cuello uterino, ¿no? mm, Es altamente utilizado en las neoplasias epiteliales de ovario. Nos sirve sobre todo en los carcinomas serosos de bajo y alto grado, ¿no? En el ujú. endometrio también podríamos utilizarlo en el seguimiento de los pacientes. No, no es un parámetro plenamente establecido y utilizado con frecuencia, pero en el Y cuello además es uterino muy no, la verdad. variable, Ajá, ¿no? no, para cervix no lo utilizamos, ¿no? Entonces, si Exacto. alguien lo utiliza, en realidad está haciendo mal uso de los Mal recursos, ¿no? uso del recurso. Ujú. Eso es Ajá. importante siempre colocar las personas que nos están animándose a preguntar si es algo, por algo específico, es clave indicar qué tipo de diagnóstico oncológico es, a qué órgano, para que nos pueda ayudar. Recordemos que hoy día estamos tratando el tema de cáncer de cuello uterino y nuestro especialista es ginecólogo, oncólogo, entonces de repente eso nos va a ayudar mejor a aprovechar. Flavia Domitila nos dice buenas noches, Flavia, gracias por conectarte. Ver Adri nos dice, doctor, ¿influye la alimentación para modificar y así tener un microbioma vaginal saludable? Si es así, ¿cómo lo hacemos? Ya, mira, respecto de lo que es la alimentación y microbioma vaginal, hay poca evidencia, ¿no? Eh, ¿Qué te digo? Pero si, bueno, tienes una alimentación adecuada y realizas actividad física de manera frecuente, esos dos parámetros van a tener impacto en lo que es el sistema inmunológico, ¿no? Y el sistema inmunológico tiene que ver mucho con el microbioma vaginal. En realidad, el microbioma vaginal es parte de los factores inmunológicos de protección del ser humano, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de manera indirecta sí tiene impacto, ¿no? Aún no tenemos evidencia de cuánto sirve o cómo poderlo, o si ya se cuantificó, se puede determinar qué alimentos son los que favorecen o cuáles no. Aún no en realidad. Pero sí de manera indirecta hay algunos alimentos que podrían tener importancia en lo que es mantener un microbioma vaginal. Como por ejemplo, ¿cómo se llama? La curcumina, ¿no? Es algo que se utiliza en algunas Del patologías, como cúrcuma, por ¿no? ejemplo la mastitis crónica, ¿no? También hay evidencia sobre el uso de la curcumina, y la evolución de un cáncer de cuello uterino de manera experimental, donde ha mostrado que al menos lo mantiene o la tasa de crecimiento tumoral es mucho menor que no darle nada, ¿no? Entonces, esas son evidencias indirectas que nos dicen que una alimentación saludable y adecuada y el practicar o hacer actividad física son aspectos importantísimos en lo que es prevención del cáncer de cuello uterino, ¿no? Y modificar factores de riesgo en realidad, ¿no? Ujú. Y en realidad sí es importante eso, ¿no? Sí, o sea, pueden ser también funcionar de manera, pero no necesariamente de manera aislada, no es uno o el otro. Si todos están conjuntos, es como tener más recursos para poder defenderse, ¿no? Tener mayores Exacto. aliados. Doctor, Celia, sí hemos intentado y sí se puede compartir. De repente, a ver, ahí inténtalo nuevamente. Ahí nos hizo la pregunta, Celia, que no se podía compartir. María Elena nos hace otra pregunta, nos dice, doctor, ¿es el hombre que transmite a este virus y es la mujer que llega a tener el cáncer? Así es lo que dice. O En sea, yo realidad, imagino que ahí la pregunta también va
si el hombre llega a desarrollar algún otro tipo de cáncer por este papiloma, ¿no? Sí, o sea, en realidad pues la transmisión es, ¿qué te digo? De ida y vuelta, ¿no? De varón a mujer, de mujer a varón. Podríamos pensar que el varón es como un vector, ¿no? Que lo lleva de una Claro. mujer a otra, ¿no? De hecho, lamentablemente, pues el varón no tiene una zona especial como la mujer que se llama la zona de transformación en el cuello Ujú, uterino, que es una zona muy importante para lo que es la instauración del virus del papiloma humano en el cuello uterino, en el epitelio en sí y la transformación celular, ¿no? El varón no lo tiene eso y por eso es que en el varón en realidad, si hay neoplasias que se asocian al papiloma virus como el cáncer de pene, por ejemplo, pero bueno, pues es una entidad bastante rara, de prevalencia mínima y en poblaciones especiales, ¿no? En poblaciones ujú, inmunodeprimidas, ¿no? En la población ujú. general no pasa absolutamente nada de esas cosas, ¿no? Pero eso es lo real, ¿no? El varón también puede También hay un desarrollar cáncer riesgo de para él. pene asociado a papilomavirus, ¿no? Pero no tanto así como el cáncer de cuello, ¿verdad? Ujú, Entonces, lo más importante es, ¿qué te digo? Educar a la población. Yo creo que eso hay que mejorar. Cambiar, ¿qué te digo? Su comportamiento a veces es un poco difícil. Por eso es que nos abocamos a lo que son las medidas de prevención, ¿no? Hoy tenemos la vacuna y además de la vacuna tenemos la herramienta de la detección del papiloma virus con pruebas moleculares, que yo creo que en un corto plazo vamos a tenerlo disponible para toda la población objetivo. Entonces tenemos que usar esas herramientas, ¿no? La transmisión del virus va a seguir dándose. Es imposible pensar y creer que la población va a tener un comportamiento, ¿qué te digo?, óptimo y que esa infección se va a erradicar. Eso no va a suceder. Lo que tenemos que mejorar es utilizando lo que tenemos, ¿no? Educación, prevención primaria a través de vacuna y detección oportuna y adecuada de la lesión precancerosa. Con esos tres parámetros yo creo que vamos a lograr muchas cosas, ¿no? Y así estamos en es, camino a doctor. eso. Así es, Gracias doctor. a Dios estamos ahí liderando y cambiando esa manera de pensar y cambiando esas guías y la normativa para que funcione diferente, ¿no? Y de hecho, doctor, que sí, lo que usted indica es muy alentador y esperanzador, comprender de que las redes sociales, el internet y todo lo que nos da la época, la tecnología, nos permite tener un mejor alcance y es aquí la importante reflexión, hacernos todos nosotros que utilizar este medio para poder compartir cosas que contribuyan a nuestra salud, que contribuyan a sentirnos mejor, la prevalencia de nuestra propia vida. Y aquí Xiomara del Carpio nos hace otra pregunta, doctor Mati Tingahualpa, muchas gracias por conectarte también. Xiomara nos dice, doctor, buenas noches, ¿las personas que han tenido una histerectomía total pueden tener cáncer de mama? En realidad no tiene relación, o la relación, no hay relación demostrada entre histerectomía y cáncer de mama, ¿no? Ujú, ujú. Sí, o sea, podría desarrollar un cáncer de mama, pero no porque le hicieron histerectomía, Mm. ¿no? ¿De acuerdo? O de repente pensar que la histerectomía funciona como un factor profiláctico para cáncer de mama, tampoco, ¿no? Entonces, son Puede en ser por el general, tema hormonal, doctor, que la pregunta va por claro, allí pero porque muchas personas lo relacionan con el hecho de que ya no va a arreglar, ya no va a tener regla, entonces de repente sus hormonas se contienen y como se entiende que el cáncer de mama es hormonal, entonces hay mucho ese mito y esa pregunta es bastante válida porque sí hay mucho de ese mito en los cerezos, claro, ¿no? podríamos pensar, entonces, hablando del ovario en sí, si uno extirpa los ovarios también, eso es bastante, ¿qué te digo? Bien relativa. ¿Por qué? Porque mira, hay mujeres, por ejemplo, con oligovulación o anovulación, portadoras del síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, en esa población que produce grandes niveles de estrógenos de manera constante en su vida, no aumenta la incidencia de cáncer de cuello uterino, se mantiene estable, ¿no? A diferencia del cáncer endometrio, que sí, las mujeres con ovario poliquístico tienen más riesgo de desarrollar cáncer endometrio, ¿no? Entonces, por ahí una relación establecida entre oforectomía y cáncer de mama no hay en realidad, ¿no? Ujú. Para cuando ya se desarrolla alguna neoplasia hormonal, eso sí está establecido, ¿no? Para un grupo determinado la oforectomía sí sirve, ¿no?
para los cánceres hormonodependientes, ¿no? Pero como profilaxis en sí, aún eso no tenemos establecido ni demostrado, ¿no? Si Ujú. eso existiera, en realidad, imagínate a todas las mujeres a partir de los 40 le retiraríamos ambos ovarios para decir, bueno, ya ahora Imagínese, vamos a y reducir esto es el algo cáncer del importante, mundo. lo que usted acaba de Ajá. mencionar, porque muchas personas tienen este mito, y esto también ocurre porque también cuando se detecta un cáncer de mama, le dicen que tiene una alta probabilidad de desarrollar un cáncer de cuello uterino o un cáncer endometrial. Son dos aspectos que los unen mucho con el cáncer de mama. Y entonces yo imagino que también la pregunta va por ello, que si de repente lo relaciona con el hecho de tener un cáncer de cuello uterino o endometrial, si ha tenido un cáncer de mama, o sea, de ida y vuelta, ¿no? Ahí de repente podríamos pensar en que a lo mejor podríamos considerar el aspecto, ¿cómo se llama? El aspecto heredofamiliar, ¿no? Los Ujú, cánceres genéticos que le llamamos, ¿no? Hay esos que se heredan por una alteración genética, bueno, ahí sí hay relaciones plenamente establecidas, por ejemplo, los síndromes de cáncer mama ovario, ¿no? ujú, Asociados al BRCA1 y 2 ujú, que también eso sí está plenamente establecido, ¿no? Pero esos son, ¿qué te digo? Un grupo de pacientes aparte con diagnósticos ya plenamente establecidos. Eh, Valga el momento, mira, actualmente deberíamos, al menos para algunas neoplasias está ya establecido que deben pasar por una valoración genética en busca de que si esas neoplasias tienen algún condicionante genético, ¿no? Por ejemplo, los cánceres de ovario epiteliales, las neoplasias de mamas en poblaciones jóvenes, premenopáusicas, ¿no? O aquellas mujeres con cáncer de mama que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. Entonces, esas poblaciones deben ir ya a una valoración genética y establecer si realmente hay algún factor genético que favoreció el desarrollo de esa neoplasia. Es importante porque en esas mujeres que se detecta alguna alteración tipo BRCA1 o 2, nos permite tamizar a la población, a la familia entera y establecer quiénes son los que tienen esa alteración genética y por lo tanto tienen un poco más de probabilidad de desarrollar cáncer de mama o alguna otra neoplasia en función a la alteración genética que tiene, ¿no? Y podemos diseñar evaluaciones preventivas para esas personas específicas, mucho más cercanas o con tecnología un poco más avanzada, ¿no? O de repente cirugías reductoras de riesgo. Aquí sí aplica. Por ejemplo, poblaciones portadoras de BRCA1, ¿no? A ujú, ellas, a partir de los 35 años para adelante, la curva de incidencia de cáncer de mama y de ovario empieza a elevarse de manera significativa respecto a la población general. Entonces, ese es un momento en el cual uno contempla la posibilidad de cirugía reductora de riesgo, la salpingoforectomía bilateral. Al ver ese A2, la historia es diferente a partir de los 40 años. Esa curva empieza a elevarse, ¿no? Entonces estamos hablando ya de una población seleccionada. Estamos también avanzando hacia ese camino, ¿no? Hacia la tamización genética de la población oncológica. Y es importante eso, cada vez está mucho más disponible. Hoy en el INEM, en el área genética, se está haciendo esos tipos de tamizajes, entonces se está detectando mucho más pacientes con alteraciones genéticas que van a tener impacto en la familia entera en realidad y poder determinar quiénes son los que tienen más riesgo y tal vez prevenir, ¿no? El desarrollo de alguna neoplasia asociada a alguna alteración genética, ¿no? ujú. Bien, doctor. Aquí tenemos algunas otras preguntas. Ver Adri nos hace otra pregunta. Disculpe, doctor, otra pregunta. Si existe antecedentes hereditarios de carcinoma maligno en el útero, del tipo con mutaciones de células, ¿qué pruebas preventivas podemos solicitar para ver si tenemos alto riesgo en presentar el caso? Bueno, aquí nos habla del cáncer de útero. En realidad el útero es, ¿qué te digo? Hablar de cáncer de útero es hablar de endometrio, hablar de neoplasias originadas en el músculo uterino El o ovario. neoplasias originadas en el cervix, ¿no? Ujú, Tal vez el ovario de una entidad aparte, ¿no? No sé a cuál se refiere en realidad. Para cáncer de cuello uterino aún no tenemos o aún no se ha establecido paneles para detectar alteraciones genéticas. No hay todavía
estudios diseñados para cáncer de cuello uterino, no hay evidencia para eso, ¿me entiendes? Lo que sí Ujú, de manera indirecta existe, sí, valoraciones epidemiológicas donde se ha visto que las mujeres con mamá o familiares con antecedentes de cáncer de cuello uterino, sobre todo mamá, tienen más chance de desarrollar cáncer de cuello uterino, ¿no? ujú, Entonces aquí nos ponemos a pensar, ¿hay algún factor genético? Puede ser en realidad. Puede ser porque el papilomavirus humano necesita o desencadena toda una cascada oncogénica en función a las proteínas, pues, ¿no? E5, E6, E2, E7, ¿no? E6 y E7 sobre todo, ¿no? Y la E5, ¿no? Entonces, en toda esa cascada oncogénica celular, hay algunos factores probablemente genéticos que no permiten a la célula defenderse e inhibir todo ese proceso, ¿no? Eso podría explicar por qué solo un porcentaje pequeño de mujeres permiten que el virus no lo puede eliminar la mujer o no disminuye la carga viral de tal manera que sean inocuos. Entonces, de repente tienen alguna alteración genética que aún no lo hemos podido demostrar, ¿no? Para cáncer de cuello uterino eso todavía no hay, pero sí, como te digo, mamá con cáncer de cervix, hija tiene más probabilidad de desarrollar cáncer de cervix. ¿Cuál es la otra explicación? Es el factor social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, la mayoría de las neoplasias de cáncer de cervix lo vamos a encontrar en las poblaciones de recursos limitados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La descendencia o las hijas de las mamás de esa población suelen tener comportamientos parecidos. Generalmente inician relaciones sexuales como tempranas. hábitos, costumbres, ¿no? Generalmente tienen, Ujú, ajá, o pueden tener más parejas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo un contexto económico, inclusive, de tal importante manera que eso, ¿no? no tienen posibilidad de hacer valoraciones preventivas y entonces terminan con cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, Ujú, esos dos caminos son factibles, o tal vez los dos, ¿ves? Pero desde el punto de vista genético, aún para cáncer de cuello, no. Para otras ujú, neoplasias, sí, para el endometrio hay un poco más de estudio, inclusive hay ahora clasificaciones moleculares, ¿no? Hay algunos síndromes como el síndrome de Lynch, por ejemplo, que es en realidad una entidad genética establecida que se asocia a cáncer de endometrio, ¿no? Para los sarcomas de útero tampoco, por ahí hay alguna evidencia disponible, pero no contundente aún. En ovarios sí hay mucho más, por ejemplo, el BRCA1 y 2 para cáncer epitelial de ovario, ¿no? ¿De ujú, acuerdo? Entonces, eso en general para todas las neoplasias del tracto genital femenino, ¿no? ujú. Ok, doctor, muchas gracias por esta información. Celia nos dice, tenemos que seguir difundiendo a muchas madres jóvenes que no aceptan que sus hijas y ahora hijos sean vacunados por MINSA en las campañas establecidas en las escuelas. Miren qué interesante, creo que Celia es directora de una escuela, doctor, y nos habla de esta Exacto, realidad. Y importante por lo que acaba de mencionar Celia, porque ella habla de la vacunación. La vacunación no solo es para las mujeres niñas, o sea, las niñas, ¿no? También para los varones, o sea, la vacunación es tanto para ambos, ¿no? Y sí, esa es una realidad en poblaciones vulnerables, en poblaciones e incluso fuera de Lima, en la ciudad, en provincia, ocurre esto. El esposo o el papá no quiere vacunar a la hija porque ahí está, aunque nos parezca increíble de creer, pero se entiende que si se vacuna, está libre de tener mayor promiscuidad. Esa es un poco la idiosincrasia que se maneja. No sé si a usted le ha ocurrido, me ha ocurrido a mí en algunos casos con con algunas personas, consultantes, ese tipo de concepto. No sé si a usted también le ha ocurrido, doctor. sí, en realidad existe, como te digo, un poco de temor a la vacuna del papilomavirus, ¿no? Tal vez por la información previa que mostraban de manera errónea en realidad Ujú, sobre mal informada. algunos posibles efectos secundarios, ¿no? Pero de hecho es importante, es segura, y va a tener impacto en realidad en la mujer sobre todo, ¿no? Vacunar al varón también es importante porque de todas maneras va a disminuir la transmisión, ¿no? De uno a otro, ¿de Claro. acuerdo? Entonces, yo creo que sí, todos los docentes, de repente si hay alguno acá y más aún si son directores, deberían difundir estos conceptos, Ujú, deberían llevar, ¿qué te digo?, el mensaje de que
es algo necesario, es algo científicamente demostrado y sobre todo que tiene impacto en la reducción del cáncer de cuello uterino, algo que todavía no teníamos hace algunos años, ¿no? Porque solamente como la historia natural es lenta, que les explicaba al inicio, ¿no? Para llegar a precáncer tomamos 10 a 15 años y para llegar a cáncer se toma más o menos el mismo tiempo, ¿no? Alrededor de 25 años desde que llegue el virus hasta que termine en cáncer, ¿no? Imagínese, Entonces, 25 años que tenemos de poder prever esta situación. prevenir, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, como los estudios tenían alrededor de, hasta ahora tienen los primeros estudios 12 a 14 años, entonces es el tiempo que no nos permitía determinar cuál es el impacto, ¿no? Pero ahora ya existen las primeras poblaciones vacunadas, ya se ha visto qué pasa respecto de cáncer de cuello uterino. Y en realidad tiene impacto y entonces en función a eso no hay duda. Hoy plenamente, para mí no existe duda que la vacuna del papilomavirus es necesaria y tiene impacto, ¿no? Así es, En la doctor. población en general. Ujú. Aquí otra pregunta, ya se nos está cortando el tiempo, doctor. Tiene un día muy cargado. Vamos a terminar con algunas preguntas. Doctor, Enoe Yeyans nos hace la pregunta, doctor, en febrero fui operada de una tumoración anexial izquierda de CNM de ovario y el procedimiento fue linfadenectomía peritoneal, histerectomía, Retroperitoneal. sí, ajá, Ajá. histerectomía abdominal total. Simple, salpingomphorectomía Oncorectomía. bilateral, ajá. Y bueno, yo creo que usted tiene información, nos ha puesto acá todo el diagnóstico de fondo de saco de Douglas, linfadenectomía inguricrural, bueno, nos puso óptima de ovario, nos puso un montón de cositas ahí si tiene a Ajá. la mano. Quisiera que me explicara un poco esto porque ya después de operada los internos me dicen cada cosa que todavía no lo tengo claro porque al final el Ahí, mira, diagnóstico es cáncer de ovario claro, ya, S4 por metástasis ganglionar inguinal. ya, pero no sé si te ha mostrado ahí la histología. La ¿Qué salió? histología. No, a ver, ok, doctor, lo que pasa es que nos ha puesto no nos ha puesto la No, o sea, histología, sí, pero les ha mostrado ahí más o menos cómo han total, manejado. limple, salpingoferactomía No, no, bilateral. no. Ujú. Escúchame, sí, o sea, nos ha mostrado el procedimiento que le han realizado por un cáncer de ovario, Claro, pero ¿no? no ha puesto Y la histología. aparentemente ha tenido enfermedad ganglionar, ¿no? Ujú. Importante aquí en el cáncer de ovario, en enfermedad avanzada, saber el tipo histológico y el tipo Ujú. de resección. Por ejemplo, si Claro. han hecho una resección completa, ese es un parámetro importante porque le va a dar control de enfermedad y sobrevida, ¿no? Ujú. Ahora, el tipo histológico para el cáncer de ovario es importantísimo. Es muy diferente, por ejemplo, un carcinoma seroso de bajo grado, un seroso de alto grado, uno de células claras, un mucinoso, un de Brenner, ¿no? Ujú. Ese punto sería importante que nos muestre para poder discutir un poquito más y poder establecer algunas conclusiones, ¿no? Por ahora, Mm. aparentemente han hecho una citorreducción completa, que eso es lo ideal y eso está bien, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, y el tipo histológico va a servir para establecer algunos parámetros más, ¿no? Es decir, si por ejemplo tiene importancia o impacto la quimioterapia adyuvante, que seguramente le van a dar, ¿no? Pero según el tipo histológico, la respuesta va a ser variable. Por ejemplo, el Doctor, mucinoso no responde. disculpe, doctor, acá nos ha respondido seroso de alto grado. Bien, entonces, para un seroso de alto grado, con lo que le han hecho, ahora necesita recibir quimioterapia, 6 cursos. Y después de eso ya irá a valoraciones de seguimiento para determinar si en algún momento hay recurrencia de enfermedad, ¿no? Entonces, el camino, ¿cuál es? Ya está operada, ahora debe iniciar quimioterapia en un tiempo máximo de mes y medio de la Claro. cirugía por 6 cursos y después irá a seguimiento Ya las periódico, ¿no? recibió, dice que ya las recibió. Perfecto, entonces ahora lo que queda es hacer el seguimiento, ¿no? Y el Ujú. seguimiento normalmente lo hacemos con los marcadores tumorales. El seroso de alto grado suele elevar el CA 125, ¿no? Ujú. Entonces, si tú elevado eso de entrada con ese marcador, hay que hacerle el seguimiento, ¿no? Y si en algún Ujú. momento hay sospecha de recurrencia, iremos a las imágenes
y veremos, ¿no? Si hay necesidad o hay posibilidad de hacer nueva cirugía o de repente ir a esquemas de quimioterapia nuevos, ¿no? Pero por ahora va al seguimiento nada más con el marcador tumoral. Es que a veces es un poco ahí en OE, es un poco la ansiedad de saber cuál es el siguiente paso. Ya pasó esto, entonces voy a curarme, no me voy a curar. Son preguntas que surgen propio de la ansiedad del tratamiento, de la medicación y un poco los estigmas que tenemos frente al cáncer. Sin Claro. embargo, ya Ahora, desde el aspecto socioemocional, perdón, doctora, aquí termino con esta idea, es importante que un día a la vez, poco a poco, seguir la pauta de lo que el médico nos está diciendo para no acelerarnos, porque eso también no nos produce tranquilidad, serenidad, y entonces el cortisol ahí empieza a caminar cuando nos estresamos un poquito más, ¿no? Doctor, es continúe, verdad. por favor. Sí, nos decía. Entonces, para toda neoplasia en general, tienen que saber los pacientes que las neoplasias se controlan. Ujú, No hablamos de curación en realidad porque existe la posibilidad de recurrencia, ¿no? Inclusive el precáncer de cuello uterino, tratado con cono o con la misma histerectomía, tienen tasas de recurrencia. Entonces, esos pueden volver, por ejemplo, si un precáncer lo tratamos con histerectomía porque hay indicación, no, generalmente el tratamiento para un precáncer son las resecciones tipo cono, cono lipo, cono frío suficiente, ¿no? Entonces, ujú, en algunos contextos hacemos histerectomía, por ejemplo, cuando hay compromiso de vagina o cuando hay lesión endocervical que con el cono ya no se pudo resecar todo, van a la histerectomía. Esas pacientes posoperadas de histerectomía por precáncer tienen posibilidad de recurrencia en la vagina. Un cáncer en sí, tipo de ovario, de endometrio o de cervix, de vagina, vulva, de cualquier localización, también tiene posibilidad de recurrencia. Entonces hablamos de control de enfermedad. ujú, ¿No? Entonces operamos a veces, después damos quimio, o a veces operamos y damos radioterapia, o a veces solo radioquimioterapia, según el origen del cáncer. Una vez que no tenemos evidencia de enfermedad, llamamos enfermedad controlada, ¿no? ujú, ¿Y qué significa? Que hay que hacerle seguimiento y existe cierta posibilidad de que en el tiempo vuelva. Va a depender del tratamiento que recibió, de la biología molecular del tumor, eh, factores propios del ser humano, un poco raro, pero probablemente sí también, ¿no? El aspecto inmunológico también va a jugar su papel en este campo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hablamos de enfermedad controlada, ¿no? Saber que una neoplasia cuando un paciente se le diagnostica es como hacer un diagnóstico de hipertensión arterial o de diabetes mellitus, que son entidades que también se controlan. ¿De claro. acuerdo? Exactamente. Entonces, ese es el concepto. Ahora, saber si va a volver en el tiempo es bien difícil. El pronóstico de estas entidades en general depende de si vuelve o no en tiempos cortos, ¿no? Normalmente los 2 años siguientes son los momentos en los cuales, si es que no vuelve ahí, ya la posibilidad que vuelva es muy bajo, mucho más bajo, ¿no? Y dos, el pronóstico es mucho mejor. ¿Por qué? Porque tenemos muchas herramientas para poder solucionar su problema y poder controlar de nuevo la enfermedad, ¿no? Ujú, Entonces, en la señora que tenía, por ejemplo, el cáncer de ovario, hoy tiene enfermedad controlada, ¿no? Y es el tiempo el que nos dirá qué es lo que va a suceder, ¿de acuerdo? Probablemente le vaya bien, ¿no? Y a lo mejor si en 2 años, por ejemplo, no hay evidencia de enfermedad, tu pronóstico mejora muchísimo, cambia mucho y va a ser mucho, va a ser mejor en realidad, ¿no? ujú. Bien, doctor, ya para ir finalizando, nos vamos con dos preguntas. Les agradecemos a todos por sus preguntas, pero es un tema bastante extenso. Entonces, Celia Carguanina nos dice, consulto las pruebas moleculares para detectar este cáncer. ¿En qué establecimiento los están aplicando? Nos dice ella esa pregunta. Y la siguiente pregunta, Jessica Tiburcio nos dice, buenas noches. Mi hija fue vacunada contra el virus del papiloma. ¿Necesita algún refuerzo o algún chequeo? Gracias, Ya. Jessica, y gracias, Celia. Sí, doctor. En realidad, mira, estas pruebas de papiloma virus humano actualmente lo están realizando en los establecimientos de primer y segundo nivel de atención, ¿no? Ujú. Las moleculares se No, refiere ella. Ajá.
Bueno, particulares en realidad, No, moleculares, dice. Consulto las moleculares, pruebas moleculares, sí, moleculares para detectar el moleculares. cáncer, Mira, para detectar el el cáncer. MINSA, el MINSA, tiene ahorita 19, ¿cómo se llama? 19 equipos de detección molecular para PVH distribuidos en diferentes lugares del Perú, ¿no? No está masificado, lamentablemente, en todos los establecimientos, ¿no? Pero tal Ujú. vez un porcentaje, ¿qué te digo? Eh, ¿Sería un conveniente 20% más solicitarlo, o menos. doctor? En la consulta, ¿sería conveniente solicitarlo? Sí, en realidad sí, o Por ejemplo, si sea, voy a mi consulta, decirle, doctor, me gustaría que me aplicara una prueba molecular. ¿Hay la posibilidad claro, o de sea, decir, es el concepto que tienen que tener las pacientes ahora y exacto, de exigir al solicitar? establecimiento, ¿no? Ujú. De acuerdo, entonces no todos lo tienen en realidad, pero si está disponible deberíamos hacer esa prueba, ¿no? Virar ya del Papa Nicolau a la prueba molecular, ¿no? Entonces no está en todos los establecimientos, es verdad, pero bueno, iremos avanzando, ¿no? Por ahora hay 19 robots, ¿ya? ¿No? Que hacen, que dosan, ¿no? Que hacen este procedimiento y que tienen la cobertura de un porcentaje determinado de establecimientos de primer y segundo nivel de atención del Perú, alrededor del 20% más o menos. Iremos copando más en el tiempo, ¿no? Y seguramente en algún momento alcanzaremos, ojalá, el 100%, que sería lo ideal, ¿no? Así Ahora, es. respecto a la vacuna del PVH, mira, si su niña ha recibido al menos 2 dosis, por ahora es suficiente, ¿no? Ya está demostrado que 2 dosis en la población joven genera buenos niveles de inmunogenicidad, ¿no? Que se mantienen en el tiempo. Respecto de refuerzos de vacuna, por ahora no está establecido. Las primeras poblaciones vacunadas, en el seguimiento hasta la actualidad se ha visto que sus niveles de anticuerpos, niveles de protección son altos en realidad y no está establecido aún ofrecer refuerzos, ¿no? Entonces hay que vacunar nada más y después hacer el tamizaje que le corresponde a la mujer cuando llegue su momento, ¿no? Eso no podemos obviarlo, ese concepto también quiero que lleven clarísimo. A veces los mensajes que mostramos o que muestra el ministerio en la televisión o por la radio dice vacúnate para el cáncer y evite el cáncer de cuello uterino. Podría hacer percibir a la población que si se vacuna ya no va a ser cáncer de cuello uterino. Disminuye la probabilidad porque recuerden que Claro. queda un margen de virus que no cubre la vacuna y que podría generar todo el proceso carcinogénico, ¿no? Entonces, vacunarte sí va a disminuir considerablemente esa probabilidad, ¿no? Pero tienes que hacerte tus evaluaciones preventivas, ¿no? Entonces es un Eso no paquete puedes obviar. completo de Ajá, seguimiento y es un poco lo exacto, que la población aún no lo comprende y es que hay este hábito de ir al médico cuando estoy enfermo y entonces es exacto. importante ver, ¿no? Doctor, el tema es bastante extenso, solamente quiero finalizar con dos preguntas claves que de repente lo podemos responder brevemente. La metástasis en el cáncer de cuello uterino. eh, se puede decir que una metástasis nos puede llevar definitivamente a una muerte o se puede hacer algo aún, doctor, cuando el cáncer ha avanzado y ha llegado a un proceso metastásico, ya que en algunos otros órganos, cuando se da una metástasis, aún se puede prolongar de repente un espacio de vida loable. Claro. ¿Cómo nos va Entonces, cuando es la en el metástasis? cáncer de cuello uterino, mira, va a depender mucho de la localización y del número de metástasis. Por ejemplo, hay pacientes que hacen enfermedad metastásica ganglionar supraclavicular izquierda, exclusiva, no es tan infrecuente. Entonces, a esos pacientes los tratamos con radioterapia y controlan la enfermedad y les va bien. O hay Ujú, pacientes que, por ejemplo, le hacen enfermedad oligometastásica al pulmón. Entonces, si no hay más enfermedad, o a veces enfermedad persistente en la pelvis, ¿no? En el cuello uterino, planificamos igual resección del área tumoral en el pulmón con bordes libres y la cirugía que corresponda a nivel pélvico y controlamos la enfermedad, ¿no? Ahora, hay otras pacientes en las cuales hay enfermedad metastásica ya en diferentes lugares o en un órgano, pero en diferentes localizaciones. Entonces, esas pacientes ya tienen, ¿qué te digo? Un pronóstico diferente, ¿no?
la posibilidad de controlar su enfermedad es mucho más difícil, ¿no? La mayoría van a evolucionar y no van a tener, su pronóstico es malo, porque la quimioterapia para el cáncer de cuello uterino nos va a servir en un porcentaje pequeño, mujeres, ¿no? Es verdad, nosotros, eso se ha explorado con la neoadjuvantía en cáncer de cuello. Hay un grupo de mujeres o de cáncer de cuello uterino, tanto epidermoide como adenocarcinoma, que sí responden a la quimioterapia, ¿no? Inclusive eliminan la enfermedad y desaparece. Pero es un grupo pequeñísimo, un porcentaje pequeño en realidad. La gran mayoría no. Puede reducir y un porcentaje, la mitad de toda esa población no reduce, se mantiene o progresa, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, cuando hay enfermedad metastásica no tributaria de tratamientos quirúrgicos, la quimioterapia es la elección, ¿no? Y veremos cómo va, pues, ¿no? Eso ya es prueba terapéutica. Damos tratamiento y vemos a ver qué es lo que Claro. pasa después de 2 o 3 cursos. Ya que además que cada Eso es cuerpo reacciona diferente. diferente. Entonces, si hay reducción de la enfermedad, enhorabuena, pues, ¿no? Seguimos Claro. con 3 cursos más y algunas van bien. Desaparece la enfermedad y enhorabuena, ¿no? Pero la gran mayoría no, lamentablemente, pues, ¿no? Tal vez con Bueno. las investigaciones futuras encontremos nuevos fármacos que podamos utilizar y cambiar esta realidad, ¿no? Ujú. Bueno, hay que seguir alimentando la esperanza, hay que seguir sembrando esperanza. Y creo yo que hoy día la última pregunta tenía que ver mucho con todo lo que ha dicho, la prevención, con el hecho de poder continuar desarrollándonos. Y es una educación continua, cada una de las personas somos responsables de nuestra propia salud. Eso hay que tenerlo claro, como lo digo en cada programa. Somos responsables de la enfermedad, del cuidado, sí, pero también somos responsables de nuestro cuidado, entonces de nuestro autocuidado y prevenir siempre va a ser la mejor opción de mantener nuestra salud. Prevenir, prevenir, prevenir y siempre prevenir y detectar a tiempo. Doctor, algunas palabras para finalizar nuestro programa de hoy, por favor. En realidad agradecido por la invitación, ¿no? Importante para mí compartir experiencias y conocimientos que nosotros adquirimos ahí en el instituto. En realidad es la institución más grande en cáncer del Perú y una de Ujú. las más importantes en Latinoamérica, ¿no? Entonces el volumen de pacientes que tenemos ahí es envidiable para muchas instituciones a nivel mundial en realidad, ¿no? Y sobre todo en cáncer de cuello uterino. Eso nos permite tener bastante experiencia. Por eso ahora nosotros, yo en particular, les invoco a la población en general, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vacunar a sus niñas, uno, y dos, A sus niños también. niños y niñas, y dos, las evaluaciones preventivas, ¿no? Evaluaciones preventivas. Ideal, la prueba molecular, eso ya hay que meternos en la cabeza eso, y tratar de hacerse una vez, aunque sea en la vida, ¿no? Nos va a servir muchísimo, no valga el momento para decirles que esa prueba deberían hacerlo por encima de los 26 años, ¿no? Ideal de 30 para arriba, ¿no? Y es el mejor momento donde tenemos mejor rendimiento de esa prueba, ¿no? Iremos hacia eso, sigamos trabajando, ¿no? Tanto en aspectos preventivos primarios como secundarios, ¿no? En los colegios, también en las universidades. La verdad que ahí no se trabaja absolutamente nada, creo, en este aspecto, ¿no? Y también cambiemos la educación de los nuevos profesionales, de los jóvenes que están estudiando, ¿no? Eso, por ejemplo, también nosotros estamos interesados en que las currículas cambien, se lleven cursos de prevención, tal Claro. vez así como medicina interna uno, 2, 3, hagamos, pues, ¿no? Cursos de prevención en cáncer o en patología en general, ¿no? Prevención uno, prevención 2, de tal manera que nuestros médicos salgan con esa visión también de ofrecer evaluaciones preventivas, ¿no? O orientar a la población, ¿no? Y finalmente a los profesionales, a los especialistas. Ahí también tenemos que cambiar, el ginecólogo general tiene que estudiar un poquito más de cáncer y de prevención en cáncer, porque la formación de ellos durante su especialización es mínima, ¿no? Y eso no ayuda en realidad, no ayuda A para tener reducir. los ojos alertas para poder Claro, detectar para cualquier nosotros, para inocuidad. detectar, esa es la clave. Ujú, Ellos tienen que aprender a ujú, detectar bien, ¿no? Y claro. ahí también va a ser un bastión importantísimo porque ellos están diseminados por todo el Perú, ¿no?
Y Ujú. nuevamente agradecer la invitación y bueno, ojalá en algún momento nos podamos juntar de nuevo y hablar a lo mejor de algún otro tema o algo diferente en cáncer de cuello uterino, ¿no? Muchas gracias. Excelente, doctor. De verdad que sí, valió la pena la espera, realmente que sí. Ha sido una sesión muy enriquecedora como cada semana y los invitamos a cada uno de ustedes, por favor, a replicar este mensaje si te pareció interesante, si cada uno de nosotros 10, hacemos 10 publicaciones, 10 reenvíos, habrán 10 personas diferentes y cada una incitándola a prevenir nuestra salud, nuestra vida es importante, tenemos una misión, por favor, desarraigamos de nuestra mente esa palabra tan potente, aunque suene imperativo decir de algo me tengo que morir. Tenemos mucho por hacer, no pensemos que de algo tenemos que morir, nos podemos cuidar. Hay una misión y cada uno tiene una misión única e intransferible. Les agradecemos y los invitamos a participar la próxima semana en nuestra sesión 50 donde hablaremos del páncreas, el silencioso cáncer de páncreas. Entonces los invitamos a participar como cada semana a las 8 de la noche. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias de todo corazón. Hasta pronto con todos. Muchísimas gracias.